gracias, Señor, por este espacio que tenemos, en el cual nos podemos reunir como jóvenes, aprender de tu palabra, Señor, conocernos, tener también nuevos amigos, Señor. Edifícanos, Señor, oramos para que sea tu palabra la que esté obrando en nuestras vidas y en nuestros corazones, Señor. Gracias te doy por este tiempo. Te pido, Padre, para que tu palabra lleve fruto en nuestras vidas. Bendice tu palabra, que tu Espíritu Santo nos ministre en esta hora, Señor. En el nombre de Jesús, gracias, Señor, ponemos este tiempo en tus manos. Amén. Pues damos la bienvenida a todos los que están aquí y también a todos los que nos están viendo a través del internet. Por allí una persona subió una foto, un meme, y decía en su meme que si tú vas a la playa, vas de compras, vas a una plaza y pones pretextos para venir a la iglesia, no estás siendo del todo honesto, ¿no? Bueno, más o menos así decía el meme. Así que animamos a todos los de internet, pues que nos visiten, ¿sí o no, muchachos? Díganles, vénganse. Todavía tenemos espacio, y bueno, pues luego vamos a estarles informando de algunas actividades que vamos a estar teniendo, pero bueno, eso va a ser al final. Entonces, pues vámonos a la palabra. Vamos a abrir Romanos 8:16. Esta es la base de nuestra nueva serie. Hoy estamos empezando una serie nueva que se llama Identidad. Y bueno, pues también les invito a que puedan compartir la enseñanza ahí en sus redes sociales, que puedan compartir la enseñanza, que puedan darle like, ¿verdad? O dislike también. Y ¿para qué? Para que otros jóvenes puedan escuchar la palabra de Dios también. Bueno, entonces, ¿cómo se llama la serie que estamos empezando a estudiar? ¿Cómo se llama? Identidad. Y el texto base es Romanos capítulo 8, versículo 16. Dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Voltea con el que está a tu lado y ve qué tanto se parece a ti. ¿Se parece algo o no? ¿Un poquito? ¿En qué se parece? ¿En nada? Bueno, todos los seres humanos somos únicos, ¿verdad que sí? No hay ningún ser humano que sea exactamente igual. Todos somos únicos, todos somos diferentes. Quizás te pareces a tu papá o a tu mamá, pero no eres igual, eres diferente. Hay cosas que nos distinguen de los demás. Y bueno, esta pregunta es para los que estamos aquí y también para los de internet. La pregunta es, ¿qué cosas tienes que te hacen distinto a los demás? ¿Qué es lo que te distingue? Ponte a pensar en esto y puedes alzar tu voz fuerte porque el cubrebocas no te permite que tu voz se escuche muy bien. Pero ¿qué es lo que hace que te distingas de los demás? A ver, ¿alguien? Jóvenes, ándale, a ver. O los de internet también, vamos a ver. ¿Qué cosas tienes que te distinguen o que te hacen distinto a los demás? ¿Qué? La personalidad. ¿Qué más? El carácter. Bueno, vamos a aterrizarlo un poquito más a las cosas físicas. ¿Los ojos? Bueno, específicamente el iris, ¿verdad? El iris del ojo. ¿Qué más? Las huellas dactilares. ¿Mande? El ADN, muy bien. ¿Perdón? ¿La voz? Fíjate que no, la voz sí.
no es de las cosas que te hacen único. Pero ya dijeron las huellas dactilares, el iris, el ADN. Otra de las cosas que nada más lo tienes tú en su forma son los dientes. Los dientes es algo que nada más lo tienes tú. La lengua, también tu lengua es única. Tus oídos son únicos. Hay otras cosas que sí se pueden ser iguales a otras personas, pero esas cosas son las que nos caracterizan y las que nos identifican. En el 2018, hace unos años, por medio de un examen de restos dentales, se pudo identificar a Hitler. Había muchas teorías de conspiración, que decían que Hitler no se había muerto durante la guerra. Pero a través de un estudio se pudo llegar a la conclusión de que ciertamente sí se había muerto. Se murió en 1945. ¿Por qué? Porque al igual que nuestro ADN, hay cosas que solamente son nuestras, que nadie más lo tiene, que nos hace únicos. Aún los que son gemelos, ¿hay gemelos aquí? No, ¿verdad? O los que son cuates, aquí hay muchos cuates, ¿verdad? Pero me refiero a que nacen el mismo, bueno, de la misma mamá y en el mismo embarazo. Aún ellos son diferentes. Entonces, físicamente todos los seres humanos somos diferentes. Si un criminal le hacen un estudio por ejemplo, de su físico, él puede alterar su físico, puede cambiar su nariz, la puede hacer más grande, la puede hacer más chica, puede, no sé, alterar su físico, pero no puede alterar su ADN. El ADN no se puede alterar. Y el ADN contiene, si hacen falta sillas, jóvenes pueden poner otros acá arriba, por favor. Igual los que están pasando a los muchachos los pueden pasar a donde hayan lugares. El ADN contiene toda nuestra información genética, todas nuestras características. El ADN. Y el ADN lo obtenemos de nuestros padres, de nuestra mamá y de nuestro papá. No solamente tenemos de nuestros padres los apellidos. Yo me apellido Ramírez Hernández. Hace unos días llevamos a registrar a nuestro bebé y él no podía salir de la ciudad, o no podíamos tomar un avión porque necesitábamos tener su registro. Pero ahora él ya está registrado y por lo tanto ya tiene una identidad. No solamente tiene nuestros apellidos, sino que también yo le pasé mi información genética y Moni, mi esposa, le pasó la información genética y salió bien bonito el niño. Bueno, Dios le dio su identidad. Dios, a pesar de que yo le di mi información genética y Moni la suya, bueno, Dios tomó eso e hizo una personita distinta a todos. Es único, se parece a su hermana, pero no es igual. Tú te puedes parecer un poco a tu hermano o a tu hermana si es que tienes, pero no eres igual, eres diferente. Con mi hermano, el menor, tenemos la misma voz prácticamente. Y cuando nuestros hijos son pequeñitos, a veces les hablamos y piensan que somos su papá. O sea, las hijas de él piensan que soy su papá por la voz, pero somos diferentes. Entonces, así como tenemos un cuerpo, voltea otra vez con el que está a tu lado, ese es un cascarón. ¿Ya lo viste? Bueno, ahorita no puedes ver su sonrisa, no puedes ver parte de su cara, pero ese es un cascarón. Y ese cascarón pues va cambiando, se va haciendo grande, viejo, pero también tenemos un alma y también tenemos un espíritu. Somos una creación, nosotros somos una creación diferente a los animales. Aunque algunos seres humanos se creen animales. ¿Sí han visto ustedes en la red? Que de repente una mujer se cree caballo, ¿verdad? O un hombre se cree, no sé, algún animalito. Y son gente que está
está trastornada, ¿verdad? Pero ni somos animales, no somos burritos, no somos vacas, no somos ningún animal, somos una creación especial de Dios. Dios a veces nos compara con algo de los animales. Por ejemplo, Dios dice que somos como las águilas en cierto sentido. Luego dice que somos como el búfalo en cierto sentido. También somos ovejas del Señor, ¿verdad? Entonces, pero no somos animales, tenemos ciertas características. Cuando estaba en la prepa, llevé una materia que se llamó botánica. ¿Cuántos han llevado botánica? Levanten la mano. No hay ningún botánico aquí. ¿Y luego qué estudian? Puros licenciados, ¿qué más? Abogados. Bueno, tú puedes tomar una planta y la hoja, a partir de la hoja puedes llegar al nombre científico de la planta. ¿Sabías eso? Tú tomas cualquier hoja de cualquier planta y la analizas y ves, si es una hoja que tiene 5 picos, bueno, ahí ya lleva un nombre, una letra del nombre científico. Si es una planta que tiene 6 picos y así, la vas identificando, le vas dando la identidad que esa planta tiene. Entonces, recuerdo que recolectábamos todo tipo de arbustos y en esa materia le dimos nombres científicos. Su nombre real, el verdadero, ¿no? Ya saben, hay una planta que se llama rosa, ¿verdad? Pero su nombre científico no es rosa, tiene un nombre. Y así, el aguacate o cualquier planta, cualquier flor, tiene un nombre específico. Ahora, todo esto que les comento, aplicándolo a lo espiritual, todos nosotros tenemos una identidad espiritual. Y así como hay un ADN físico, también hay un ADN espiritual. También a través de esta serie vamos a estar estudiando todo lo que somos en Cristo y todo lo que no somos en Cristo. De repente nosotros como jóvenes muchas veces no tenemos bien ubicado lo que somos en Cristo. Y por ejemplo, si a ti en el trabajo o en la escuela te hacen bullying, pues te la crees. ¿Por qué? Porque te falta identidad. Cuando tienes una identidad bien definida, entonces el bullying no te va a afectar. Todos somos creación de Dios, todos los seres humanos somos creación de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Y vamos a empezar por esta parte fundamental, porque tú tienes que saber qué ADN tienes, qué ADN corren por tus venas, espiritualmente hablando. ¿Eres hijo de Dios o no eres hijo de Dios? ¿Eres hija de Dios o no eres hija de Dios? Y esto va a hacer, al tener este conocimiento, que tú puedas cumplir el propósito que Dios tiene para ti. Eso es lo que va a suceder. Y vamos a abrir la Biblia en Génesis ahora, en Génesis capítulo 1, por favor. A través de esta serie nos vamos a dar cuenta si tenemos el ADN de Dios o si no lo tenemos. Porque también la otra vez platicaba con un joven y me decía, oye, le preguntaba, ¿tú eres cristiano? Y él me decía, pues así dudando, ¿verdad? Y ya después se la cambié. Le digo, ¿por qué? ¿Por qué piensas que eres cristiano? ¿Por qué crees que eres cristiana? Bueno, en este caso él era chavo, ¿no? Era un muchacho. ¿Por qué piensas que eres cristiano? Bueno, pues ya me bauticé. ¿Ustedes creen que bautizarse te hace cristiano? Ahora levanten la mano los que piensan que no. Bueno, y los otros, pues a lo mejor les da penita, pero ¿bautizarnos nos hace cristianos? No. ¿Venir a la iglesia nos hace cristianos? ¿Tener padres cristianos nos hacen cristianos?
hace que nosotros seamos cristianos? Bueno, entonces, vamos a empezar por eso, por nuestra identidad. ¿Somos jóvenes cristianos o no lo somos? Dice Génesis 1:27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cuando Dios crea al hombre, aquí vemos en este pasaje que Dios lo hace a su imagen. Eso significa que Adán había adquirido de parte de Dios la imagen, parte de las características de Dios, parte de lo que Dios era, de las cualidades y características que en Dios estaban, fueron depositados en Adán. Entonces Adán era una persona perfecta. Adán y Eva eran perfectos, no solamente físicamente, sino también en su identidad. Es decir, Adán no tenía dudas como la gente de ahora tiene. Adán tenía el conocimiento, o parte del conocimiento que Dios tenía, o tiene, perdón. Adán no necesitaba que Adán se le dijera que fuera santo, porque su misma naturaleza era santa, al ser hecho al igual que Dios. A nosotros Dios nos dice que seamos santos, pero a Adán no se le dijo eso. Adán tenía la autoridad delegada por Dios, esa autoridad que Dios tiene, Dios le dio parte de su autoridad. Es decir, tenía la misma esencia de Dios, fue hecho a su imagen. El entendimiento y la voluntad de Adán estaban alineados al de Dios. Mira, tú puedes pensar muchas cosas. Ahora, del 100% de lo que piensas, ¿cuánto está alineado a la voluntad de Dios? Pues, no sé, si es el 70%, yo creo que estamos del otro lado, ¿no? Si es el 40% de lo que pensamos, o de lo que pensamos que está bien, si eso está alineado a la voluntad de Dios, el 40%, pues estamos mal. Pero en cuanto a Adán y Eva, estaban alineados totalmente a Dios, porque fueron hechos a la imagen de Dios. Sus emociones y sus sentimientos. ¿Alguna vez, no sé, pues igual y no, pero algunos de ustedes alguna vez se ha visto en el espejo y se ha agüitado? Ay, mira, este barrito, ¿verdad? Ya no voy a ir a la reunión de jóvenes, porque ¿qué me van a decir con el barro que tengo? O espinilla, no sé cómo lo conozco. Me salió aquí, bueno, aquí sí porque uso el cubrebocas, pero si me salió en la frente, pues no. Y como jóvenes tenemos sentimientos y emociones, pero a veces nuestros sentimientos y nuestras emociones no están alineadas a la voluntad de Dios. En el caso de Adán y Eva, sus emociones, sus afectos estaban bien. Es decir, que Adán, antes de que pecara, él no se agüitaba. ¿Ustedes se han agüitado alguna vez? No se molestaba, no se enojaba. Entonces, no había maldad ni pecado en Adán y Eva. Su identidad era perfecta. Adán no tenía una autoestima alta ni autoestima baja. Él no se sentía inferior o superior a los demás. Qué padre, ¿no creen? Porque a veces nosotros podemos caer en la depresión, o a veces podemos tener, en lugar de depresión, podemos tener mucho orgullo, y somos chavos orgullosos. Adán no, Adán era una persona con una identidad bien definida. Adán no se sentía una mujer atrapada en un cuerpo de hombre, ¿verdad que no? Y Eva no se sentía un hombre atrapado en un cuerpo de una mujer. No tenían pues este tipo de rollos o este tipo de pensamientos. Su identidad estaba bien. Ahora, ¿cómo está nuestra identidad? De esto se va a tratar esta serie que vamos a estar estudiando. Entonces, si te deja tu novio, a lo mejor te deprimes, o si te deja tu novia, pues a lo mejor te deprimes y te quieres cortar las venas. Pero esos sentimientos no existían en Adán.
Ni tampoco Adán tenía una dependencia de Eva, ni Eva tenía una dependencia de Adán. Dependían de Dios. Sus emociones estaban bien, sus pensamientos, su voluntad, sus actos, todo iba de acuerdo a la identidad que Dios les había dado. No se agüitaban por cualquier cosa. Hay gente que se agüita. Yo creo que todos nos hemos agüitado, ¿verdad? ¿Alguna vez? Yo me he agüitado. Me agüita que ustedes no se porten bien. No, bueno, sí, pero es un agüitamiento santo. No se crean. Pero sucede algo en nuestros sentimientos y emociones, ¿no? Ahora, usemos la imaginación. ¿Te imaginas una mujer perfecta? ¿Te imaginas un hombre perfecto? ¿Cómo te imaginas que es el hombre perfecto? ¿O cómo te imaginas que es la mujer perfecta? Yo creo que muy pocos podemos imaginarnos un hombre o una mujer perfecta. ¿Saben por qué? Por lo que entendemos por perfección. La idea que tenemos de lo que es la perfección. Porque nuestra perfección no es igual a la de Dios. Entonces, bueno, eso es lo que vamos a estar viendo. Otra de las cosas que Dios hizo con el hombre cuando lo creó fue que le dio la capacidad de no morir. Adán y Eva no iban a morir, iban a vivir en esta tierra de forma eterna. Eso fue el diseño original de Dios. Dios pensó en el hombre y en la mujer para que puedan vivir eternamente. Pero todo cambió, si se dan cuenta, toda la identidad de Adán y Eva, la identidad perfecta de Adán y Eva, todo eso cambió cuando pecaron. Cuando el hombre pecó, se alteró todo. Todo. ¿Han ustedes escuchado que dicen que la vacuna del COVID modifica el ADN? ¿Cuántos han escuchado eso? A ver, levanten la mano. ¿Sí? ¿Y los demás no? ¿No? ¿Y se la van a poner? Nos quieren controlar, ¿verdad? Van a modificar. Me preguntó un señor, un hermano, y creo que tiene como 68 años. Y me preguntó si es cierto que la vacuna del COVID te modifica tu ADN. Y le dije al hermano, le digo, hermano, si usted se la pone, pues tiene más posibilidades de vivir. Y si no se la pone, porque aparte ya le dio un infarto en el corazón, le dio un infarto y si no se la pone, pues tiene menos posibilidades de vivir. Y aparte, si modifican el ADN, usted ya está grande, pues ya que le modifican, ¿verdad? Entonces, bueno. Pero ¿sabes qué sí modificó el ADN? Con eso no estoy diciendo que la vacuna modifique el ADN, ¿no? No estoy diciendo nada de eso. Porque aparte ese no es el tema. Pero, ¿sabes qué sí modificó el ADN? ¿Sí saben qué modificó el ADN? El pecado. El pecado modificó nuestro ADN. De manera que si Dios nos había diseñado para no morir, el pecado se introdujo en el ser humano y ahora morimos. Entonces el pecado modificó nuestro ADN. Nos modificó físicamente porque no, como seres humanos, si Adán y Eva no hubieran pecado, no envejeceríamos. ¿Cuál sería la edad que tendríamos? No sé,
quizás 30 años. Jesús, nuestro Señor, murió a esa edad, 30 y tantos años. Y si Él hubiera vivido 40 años, no hubiera envejecido porque Él no tenía pecado, Jesús. Entonces, hubo una distorsión muy fuerte en Adán y Eva respecto a su identidad. Vean qué dice Génesis 3, 7. Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Y entonces cosieron hojas de higueras y se hicieron delantales. ¿Qué pasó con ellos? Se les abrió el entendimiento, pero de cosas malas. Porque dice aquí, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Ahora, ¿estar desnudos es malo? Bueno, antes del pecado, no. Antes de que pecara Adán y Eva, no. Bueno, ahora pues obviamente no. Obviamente que sí. Pero todo lo que arruinó el pecado, la idea de lo sexual, todo eso de el morbo, la lascivia, todo ese tipo de cosas son consecuencia del pecado y que alteran la identidad del ser humano. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nuestra identidad física fue alterada con el pecado. Ahora la paga del pecado es la muerte y ahora ya morimos, ya nos enfermamos, ya nos lastimamos. Hay muchas cosas que suceden en nosotros, en nuestra parte física, pero también en la parte espiritual. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y la mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. También nuestra identidad espiritual fueron alteradas, nuestras emociones también fueron alteradas. Ahora el hombre se estaba escondiendo de Dios. Y ahora a nosotros nos cuesta estar en comunión con Dios, aunque Jesús abrió el camino para estar en comunión con el Padre, ahora nos cuesta orar, nos cuesta leer la Biblia, nos cuesta estar en comunión con Dios. El pecado entró al mundo por un hombre, Adán, dice Romanos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así también, dice, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Es decir, el pecado de Adán y Eva nos afectó a todos y eso ha afectado nuestra identidad. Hay chavos que aún viniendo a la iglesia, pues tienen problemas de homosexualismo, tienen problemas chavas tienen problemas de lesbianismo. ¿Qué sucede? Pues falta que acomoden su identidad de lo que Dios dice que son, de lo que Dios dice que somos. Entonces, lo que más destruye al ser humano es el pecado. No es tanto que se mueva tu cama por las noches. De repente suceden estas cosas, ¿no? Ay, es que en mi trabajo hay un cuartito donde suceden cosas raras y se caen las cosas. Y estoy en mi casa o estoy en mi habitación y se escuchan ruidos. No puedo ir a la cocina solo y tengo que decirle a mi mamá que me acompañe o encender la luz. O no puedo dormir con la luz apagada porque me da miedo y siento que hay alguien que me está viendo. Bueno, lo que más afecta no es tanto que hayan este tipo de cosas, sino el hecho de que el pecado nos puede destruir. Nos destruyó por medio de Adán y Eva, pero aún así, ahora que somos cristianos, puede dañar nuestra identidad. Entonces, si algo puede afectar el propósito de tu vida es el pecado.
el propósito que Dios tiene para tu vida. Todos ustedes aquí, todos nosotros tenemos un propósito de vida que Dios nos ha dejado, tenemos una identidad y el pecado nos arruina, el pecado nos va a desviar, el pecado va a hacer que no cumplamos con los planes y los propósitos de Dios. Vean 1 Corintios capítulo 2, por favor. 1 Corintios capítulo 2, versículo 14. Dice 1 Corintios 2, 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir o entender espiritualmente. Fíjense hasta dónde llegó o hasta dónde ha llegado la maldad o la consecuencia del pecado. El ser humano sin Cristo le cuesta entender la voluntad de Dios. Cuando vine al Señor era muy preguntón, por eso ustedes si tienen preguntas, échenlas, ¿verdad? Pregunten. Porque necesitamos entender la voluntad de Dios. Pero dice aquí la Biblia que si somos como Adán en cuanto al pecado, dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Al separarnos de Dios, estamos en un oscurantismo, estamos viviendo en tinieblas. Al aceptar las mentiras de Satanás, tergiversamos todo. Muchos jóvenes piensan que la Biblia tiene errores. Muchos jóvenes piensan que pues Dios es un mito. Y cuando tú les compartes la palabra de Dios, no les cuesta entender. Tienes que explicárselos de tal manera que, pues, como la tabla del 1, ¿verdad? O como la tabla del 2, para que sea fácil, pero aún así les cuesta. ¿Por qué? Por el pecado. La identidad está totalmente cambiada, tergiversada. Cuando no somos cristianos estamos totalmente de cabeza. La mujer quiere ser hombre, el hombre quiere ser mujer, no quieres trabajar, no quieres estudiar, no sabes ni lo que quieres. Y todo eso sucede por una falta de identidad. Vamos ahora a Romanos capítulo 1. Fíjense cómo, hasta dónde llegamos. Dice el versículo Romanos 1:21, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Otra traducción dice, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Estábamos viendo mi esposa y yo unos videos de gente que altera su cuerpo de una forma, se ponen hasta cuernos. Hay una falta de identidad en nosotros. Maestros, ¿no? que a la edad en la que ustedes están, les insertan filosofías, les insertan pensamientos y no alcanzamos a ver la realidad de Dios. Dice aquí que se envanecieron en sus razonamientos. El hombre se hace a sí mismo Dios. El hombre con un corazón entenebrecido, dice el versículo 22, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y ahí es donde está la humanidad, y ahí es donde están muchos jóvenes. Y cambiaron la gloria de Dios, del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos.
ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. El ser humano está pues mal. Hace un tiempo me tocó evangelizar a un muchacho. Iba pasando en la camioneta y de repente lo vi allí y que me detengo. Y voy y le digo, oye, ¿me permites hablarte del Señor? ¿De cuál Señor, verdad? De Jesús. Un muchacho que estaba tirado a la drogadicción, sin una identidad, deseándose morir. Y así es como Satanás tiene a los seres humanos. Dice el versículo 27, y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. ¿Por qué hay tanto de esto? Porque su identidad está alterada. Sin embargo, pues la buena noticia es Jesús, porque a través de Jesús nosotros podemos recuperar nuestra identidad. Esa es la buena noticia. Ciertamente el pecado entró por Adán y Eva, pero por medio de Jesús nosotros podemos tener nuestra verdadera identidad, la podemos recuperar. Podemos recuperar nuestra identidad. Vamos a Romanos ahora, Romanos capítulo 5, por favor. Así que si alguno de ustedes no sabe qué hacer o no sabe qué va a hacer en su vida, pues esta es una buena serie para ustedes, porque esto nos va a dar nuestra identidad. Dios tiene cosas para nosotros como jóvenes y es importante que tú sepas y es importante que tú trabajes en ello. Romanos capítulo 5, versículo 17. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Es decir, a través de Adán reinó la muerte. Entró el pecado, entró la muerte, se modificó nuestro ADN, pero dice aquí, mucho más reinará la vida por uno solo, Jesucristo. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, Jesús, vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Fíjense, esto que les acabo de leer es algo tremendo. Todo lo que Satanás hizo a través del pecado, por medio de Adán y Eva, ahora Jesús, por medio de la obra de Jesús, se puede restituir o restablecer nuestra identidad. Y obviamente esto que les estoy compartiendo es como la base. No es como la base, más bien es la base sobre lo cual vamos a construir un edificio. La base es que si nosotros somos cristianos, si realmente lo somos, entonces tenemos una identidad. Y como tal, somos jóvenes que, si lo pudiera decir
en dos palabras, diría que somos súper jóvenes. Yo sé que a lo mejor no se admiran, pero yo espero que al final de la serie sí. Porque el hecho de que seamos cristianos lo cambia todo. O sea, una persona sin Cristo pues está en la miseria espiritual, está en un estado físico deplorable, está en un estado emocional deplorable, está lo que dice Romanos capítulo 1, en una condición terrible, pero si estamos en Cristo es otra cosa muy diferente. Y eso es lo que el Señor puso en nuestro corazón para compartirles en esta serie que vamos a estar estudiando, lo que tú eres y lo que tú no eres. Hay cosas que tú no tienes por qué creer que eres. Y hay otras que aunque no creas que eres, lo eres. ¿Sí me expliqué? Es como mi hijo, mi hija, Surya, Gibran. Ellos son mis hijos, ¿verdad que sí? Y ellos, por el hecho de que son mis hijos, pues mi sangre corre en sus venas. Y eso los hace especiales. No, ¿están despiertos o están dormidos? ¿No entendieron el chiste? Ay, no. Bueno, empecemos de nuevo. Bueno. Es algo muy importante esto. Realmente yo quiero quiero que Dios nos hable el entendimiento de lo que somos y de lo que podemos ser en Jesús. Y si es que estás en Jesús, porque si no estás en Jesús, pues aunque quieras no puedes. Esa es también la realidad. Entonces, ciertamente el pecado arruinó la vida del ser humano, ¿verdad que sí? Pero Dios a través de Jesús nos restaura y hace un cambio profundo. Es un cambio de raíz. Vean qué dice Efesios, capítulo 2. Y este tema, esta primera enseñanza, se trata de que nosotros podamos definir nuestra identidad. ¿Somos o no somos? Esta segunda parte de la enseñanza vamos a ver quién tiene el ADN de Jesús. Porque a lo mejor tú piensas o dices que eres cristiano, pero vamos a ver a la luz de la palabra de Dios si tenemos. ¿Están listos? ¿Sí? Versículo 1, Efesios 2:1 dice: y Él, Jesús, os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El ADN de una persona que no es cristiana es que está en delitos y en pecados. Esto significa que es una persona que practica constantemente el pecado. ¿Sale? Ahí tú ponle tache o palomita. Si practicas el pecado, ya es un tache. Significa que todavía no tienes el ADN. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Bueno, una persona que es cristiana o que ha nacido de nuevo, que es un tema, es un término que lo vamos a estar usando, ya no anda como antes anduvo. Dice aquí, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo. Siguiendo la corriente de este mundo significa haciendo todo lo que los demás hacen. O sea, si tú haces todo lo que tus compañeros que no son cristianos hacen, pues estás en la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Sí. Dice aquí, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién es el príncipe de la potestad del aire? Satanás. Entonces, hay dos linajes.
Hay dos linajes. Uno es el de Dios y otro es el de Satanás. Qué drástico, ¿verdad? O sea, que hay hermanos y no hay primos, ¿verdad? No es que seamos así como, ay, pues somos primos. Somos hermanos, significa que somos hijos del mismo papá, o de plano, ¿no? No somos hijos del mismo papá. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Fíjense, el ADN del mundo. Dice aquí, en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne. O sea que si tu carne te decía, vamos a drogarnos, pues se iban a drogar. Si tu carne te decía, vamos a un baile, pues se iban a bailar. Si tu carne te decía, pues vámonos a fumar, pues se iban a fumar. O vámonos a tener relaciones sexuales antes del matrimonio, pues iban. O sea, esto habla del ADN de Satanás, del mundo. En los deseos de la carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. O sea, ¿quién nos regía antes de venir a Cristo? Nuestra carne. Y de lo que pensábamos, eso hacíamos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, ¿ven? Lo mismo que los demás. ¿Qué naturaleza tienes? ¿Qué ADN tienes? Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecados, dice, nos dio vida juntamente con Cristo. Y esa vida lo cambia todo, jóvenes. En alguna ocasión una persona ponía este ejemplo. ¿Es posible que te atropelle un tráiler cargado con doble remolque y no te pase nada? ¿Qué te pasa si te atropella un tráiler con doble remolque, Daniel? ¿Mande? ¿Te hace picadillo? Te deja así como esta alfombra, ¿va? Sí, todo plano. Miren, es imposible que alguien nazca de nuevo, tenga la naturaleza de Dios y no le pase nada. Entonces, ¿cómo sabes tú que tu ADN es el de Cristo? Pues porque hay un cambio muy evidente. Vamos a estar viendo un poquito más de esto. ¿Cómo sabes tú si tu ADN no es de Cristo? Pues haces lo que los demás. Te portas como los demás. Entonces, si has creído en Jesús, tienes una vida nueva. Si has entregado tu vida a Jesús, si has nacido de nuevo, bueno, pues Dios obra en tu vida de raíz. Ahora, si tú tienes 6 meses de cristiano, pues tu cambio no va a ser muy notable, o tu carácter más bien no va a ser muy notable. Es como el chiquito, mi hijo tiene 6 meses, obviamente pues no puede ni gatear ahorita el pobrecito, ahí anda así acostado todo el tiempo. Pero ¿verdad que es normal? Es normal, ¿no? Pero si tú tienes 6 años viniendo a la iglesia y te portas todavía como uno de tus amigos del mundo, pues no te engañes, no eres cristiano. Entonces, tu identidad no es la de Cristo todavía. Pero la buena noticia es que puede ser. Puede ser. Miren, vamos, este pasaje está muy bien. Primera de Pedro 1:23. Es imposible, jóvenes. ¿Se acuerdan que leímos que el entendimiento está entenebrecido? Bueno, cuando alguien nace de nuevo, su entendimiento está bien lúcido. Hay un joven que me voy a tomar la libertad de mencionar su nombre. Se llama Diego. Algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Los servidores lo conocen. Es parte del grupo de servidores.
Diego vino acá con nosotros, a la reunión de jóvenes, sin ser cristiano. Y me decía, oye, es que no entiendo la Biblia. Es que la leo, pero no la entiendo. Le mandamos saludos a Diego, ahora no está bien. Me decía Diego, y yo le decía, oye, ten paciencia, sigue viniendo. Y pues obviamente la salvación, ¿no? Le ministramos salvación y todo lo demás. Y que nace de nuevo. ¿Qué creen que pasó? Pues su entendimiento estaba entenebrecido, estaba en tinieblas, estaba ajeno de la vida de Dios. Cuando él creyó, ¿qué creen que pasó? Pues vio la luz, ¿no? Literalmente. Vio y ahora el entendimiento que tiene es otro. El entendimiento que ahora lo digo, pues es uno de muchos. A todos nos pasa así cuando nacemos de nuevo. No entendemos la Biblia, ay, qué aburrido, ay, otra vez, ir a la iglesia, ay, a jóvenes, ay, no, pues si ahí me la paso bien aburrido, pero cuando alguien nace de nuevo, su entendimiento se le abre, se destapa. Sucede esto, miren, 1 de Pedro 1, 23, siendo renacidos. Esta palabra renacidos significa engendrar de nuevo. ¿Qué sucedió cuando creímos? Volvimos a nacer. Significa procrear, significa regenerar. Fíjense, siendo renacidos no de simiente corruptible, no de Adán y Eva, dice, sino de incorruptible. ¿Cuál es la simiente incorruptible? La de Dios. Por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esta palabra simiente, de ahí se deriva la palabra semilla. ¿Qué contiene una semilla? Contiene toda la información genética de la planta de donde proviene. Por ejemplo, un granito de maíz. Un granito de maíz tiene el potencial de formar una planta, ¿sí o no? ¿Sí o no? ¿Están aquí? Sí, háganle así, pues, aunque sea, si no me quieren contestar. También de la palabra simiente viene una palabra que es spora, de donde también se deriva sperma o esperma, que es la información genética concentrada con la cual se puede procrear una vida. Entonces, Dios deposita su semilla en nosotros. Por eso les decía que somos súper jóvenes, ¿verdad? Ya no somos jóvenes comunes. La Biblia dice de Daniel que tenía un espíritu superior. Y cuando nosotros tenemos nuestra identidad bien establecida, bien correcta, bien ubicada, somos personas diferentes, no por nosotros, sino por lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nos ha dado de su semilla. Entonces, cuando el Señor nos da un nuevo nacimiento, nos da otra vez su naturaleza. Esa imagen que había sido hecho en Adán y Eva, ahora nuevamente. Y ahí está la imagen de Dios en la semilla que Él ha depositado en nosotros. Miren, regresamos a Efesios capítulo 2, por favor. Por eso es que si tú eres una joven cristiana o un joven cristiano, oye, pues tienes un montón de cosas por hacer. Tienes una identidad bien definida de parte de Dios y tienes propósitos bien definidos. Si tú todavía no eres creyente, si todavía tú no tienes el nuevo nacimiento, la nueva naturaleza en tu vida, pues puedes tenerlo, porque Dios no rechaza a nadie.
Al que a Él viene, Dios no lo echa fuera, dice la Biblia. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fíjate. Luego vamos a estudiar esto detenidamente. Nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Dónde estamos nosotros? Espiritualmente hablando, sentados junto con Cristo. Si nosotros, nuestra identidad es estar junto a Cristo, ¿por qué nos pasa lo que nos pasa? ¿Por qué nos agüitamos? ¿Por qué nos entristecemos? ¿Por qué sentimos que nuestra vida no tiene propósito? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Por una falta de identidad. Dice el versículo 10, porque somos hechura suya, ahora ya en Cristo, ¿verdad? Creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dice otra versión, pues somos la obra maestra de Dios. ¿Tú qué eres? La obra maestra de Dios. Entonces, ¿no eres una cucaracha? No. Entonces, ¿eres un bueno para nada? Tampoco. ¿Eres un burro? No. ¿Qué otra cosa? Bueno, hay un montón de cosas, ¿verdad? ¿Qué eres? Eres la obra maestra de Dios, solamente. ¿Quieres más? Pues hay más. ¿De qué se trata entonces? De que nosotros tengamos una identidad correcta. Muchos de ustedes los han menospreciado, ¿verdad que sí? Bueno, la Biblia dice que de lo vil y de lo menospreciado escoge Dios. Pero ahora en Cristo, dice, nosotros que no éramos del pueblo, ahora hemos sido del pueblo de Dios. Tenemos una identidad. ¿Qué les parece? Yo pensé que iban a brincar de alegría. Muchachos. Dice Corintios, dice, de manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. No, pues es que yo soy moreno, y yo soy blanco, yo soy amarillo, yo soy rojo. Y la gente le da el valor a las personas por su color, por su apariencia, por su estatura, por esto, por aquello, por su posición económica. Y todo eso son rollos de la naturaleza caída. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. Versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si tú estás en Cristo, nueva criatura eres. Ay, pero es que mi papá no me quiso. Ay, pero es que quisieron más a mi hermano o a mi hermana que a mí. Ay, pero es que, y estamos bien desubicados, porque no tenemos una identidad correcta. Entonces, pues si quisieran más a mi hermano o a mi hermana que a mí, bueno, ahora yo soy cristiano, y ahora mi identidad es Cristo. Ahora, lo que dice aquí Corintios, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Ya, pasó. Oye, pero que fui el mocha orejas, fui un matón, ahí en mi cuadra, golpeé no sé cuántos, no me merezco estar aquí. Pues no te lo mereces. Pero por Cristo, ahora nosotros tenemos una posición, una identidad. Ustedes, luego lo vamos a ver con calma, ¿verdad? Es toda una serie, esta es la introducción. Ustedes pueden orar por enfermos y que los enfermos sanen, si son hijos de Dios. Pueden echar fuera demonios. ¿Cómo ven? Estaba la otra vez platicando con un pastor. Y a ver si algún día de estos nos visita algún endemoniado aquí con los jóvenes para que vayan aprendiendo, ¿verdad?
Pues si viene un endemoniado, pues le echamos fuera el demonio y ya, pues se va. Pero, ¿cuál es tu identidad? ¿Verdad? Ya, si, ay, pues es que yo soy morenito, ¿verdad? ¿Qué tiene? Cristo pagó por mí, ¿sí o no? Como pagó por ti, pagó por mí. Si soy alto, flaco, lo que sea, espiritualmente tenemos una identidad. Si tu esposo, si tu novio te corta, pues, ¿qué vas a hacer? Pues él se lo pierde. No, algunos tienen la identidad, el orgullo, ¿verdad? Por un lado está aquel que se siente cucaracha y por otro lado está el que se siente león, ¿verdad? De acá se siente. O se siente acá la princesa de casa de oración. Pues todas son princesas y todos son príncipes, ¿verdad que sí? Pero la falta de identidad hace que tú menosprecies a uno o a otro, y no. Bueno, vamos a llegar también a ese punto. ¿Qué les parece? Pero es necesario nacer de nuevo. Jesús le dijo a Nicodemo en Juan capítulo 3, dice 3:3. De cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y dice, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Le responde Nicodemo. ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces, la identidad comienza aquí, por definir qué somos. ¿Ya nacimos de nuevo? ¿Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros o todavía no? La Biblia habla de que un árbol bueno no puede dar frutos malos. Un árbol malo no puede dar frutos buenos. Y el error que muchas veces cometen nuestros padres es pedir que como jóvenes cambiemos sin cambiar nuestra naturaleza. Entonces tu papá, y esto sucede más en la adolescencia, tu papá o tu mamá te dicen, hijo, ¿por qué no eres un buen cristiano? Pues porque no lo soy, ¿verdad? O sea, obviamente no respondemos así, pero a veces esa es la realidad. ¿Cómo tú te puedes portar como un cristiano si no lo eres? Es imposible, ¿verdad? Necesitas nacer de nuevo. Y si ya naciste de nuevo, bueno, el fruto no es en automático. Así como una planta de maíz, una semilla de maíz, la siembras, bueno, pues tienes que echarle agüita, tienes que limpiarla cuando nace, tienes que cultivarla y después vas a cosechar unos buenos elotes, ¿verdad que sí? Entonces, espiritualmente, si tú ya naciste de nuevo, pues tienes que trabajar en tu vida espiritual para que tú puedas llegar a la identidad que Dios quiere que cada uno de nosotros tengamos. Entonces, para ir concluyendo, nuestra identidad depende directamente de nuestra naturaleza, de nuestra naturaleza. ¿Qué naturaleza tienes? ¿Ya tienes la naturaleza de Dios o todavía no? Bueno, si tú no tienes la naturaleza de Dios, hoy puedes tú ir con Dios y decirle, Señor, cambia mi corazón. Dame un corazón nuevo. Dame esa nueva naturaleza, dame esa semilla tuya en mí para que entonces todo lo que tú has dejado para mí pueda apropiármelo. La imagen la imagen de Dios en el ser humano se alteró por causa del pecado, pero en Cristo otra vez nuestra identidad puede ser restaurada.
Nuestra identidad puede ser restaurada y podemos cumplir verdaderamente con el propósito de Dios en tu vida y en mi vida. ¿Qué ADN tienes? ¿El de Dios o todavía tienes el de Adán, el del pecado? Esto es importante. Entonces, es por medio de la fe en Jesús, por medio de la palabra, la enseñanza y el Espíritu Santo en que tú vas a poder nacer de nuevo y entonces vas a poder cumplir todo lo que Dios tiene para ti. Vas a tener el Espíritu Santo en tu vida, el poder de Dios en tu vida. Vas a poder cumplir con todos los propósitos y todos los planes que Dios tiene para ti. Pero empecemos por esto, empecemos por nacer de nuevo. Pero si tú ya tienes entonces el Espíritu de Dios, les decía, no es en automático, tienes que trabajar, tienes que ejercitarte. Dice la Biblia, hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¿Cuál es nuestra meta? Llegar a la estatura de Cristo, ser como Él en su carácter y también cumplir pues todos los propósitos que Dios tiene para nosotros. Que tu corazón pueda ser un corazón moldeable. ¿Se acuerdan de este muchacho que les digo que al inicio no entendía la palabra y ahora ya? Bueno, pues ahí va caminando, ahí va avanzando, al igual que muchos de ustedes. Están avanzando con el propósito de cumplir la voluntad de Dios. Y eso es lo que Dios quiere, que cada uno de nosotros tengamos una identidad. Somos parte de una iglesia, somos parte de la obra de Jesús y cada uno de nosotros vamos a tener propósitos bien definidos. Vamos a tener nuestra brújula bien orientada. No vamos a depender de lo que los demás digan que somos, sino de lo que Dios dice que somos en verdad. Y en base a eso vamos a caminar, en base a eso vamos a avanzar en los propósitos de Dios. No se trata de que nosotros tengamos una autoestima alta o una autoestima baja, se trata de que seamos lo que Dios quiere que nosotros seamos. Al igual que Adán y Eva, ellos estaban completos, no les faltaba nada, no tenían un entendimiento ajeno a lo que Dios decía de ellos. El Señor le dijo a Adán, ponle nombre a los animales y lo puso, y cumpliendo la voluntad de Dios. Entonces, llevémonos esto en nuestro corazón y examinémonos a ver cómo estamos. Y sobre esta base vamos a construir otras cosas de las cuales Dios quiere que nosotros tengamos. Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué les parece, jóvenes? ¿Oramos? Y si pues tú dices, bueno, yo creo que no soy cristiano, pues empecemos por ahí. Pídele al Señor que te cambie de raíz, que te dé un nuevo corazón, que te dé de su espíritu y vas a ser una persona totalmente diferente. Vas a ser una persona cambiada totalmente. ¿Se acuerdan ustedes de Pedro? ¿Cómo se llamaba Pedro antes? Se llamaba Simón, ¿verdad? Dios le dio un nombre y con ese nombre le dio una identidad. Él nace de nuevo, viene el Espíritu Santo sobre él y cumple el propósito. ¿Cómo se llamaba Pablo antes de ser Pablo? Saulo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él pensaba que estaba bien, pero no fue sino hasta que nació de nuevo que él se dio cuenta que estaba en el camino equivocado. Y Dios le cambió el nombre ¿a quién? A Pablo. Y esto habla de identidad. Todo esto habla de identidad. Entonces, como te llames, Dios te va a dar una identidad específica para tu vida. Y a lo mejor ya la tienes, pero pues puede ser que muchos de aquí no.
Y Dios les va a decir, este es tu propósito, esta es tu identidad, esto es quién eres. Tienes dones, tienes talentos, tienes habilidades, capacidades. Todo eso es porque Dios te ha encauzado para algo. Y eso es lo que vamos a, con la ayuda de Dios, descubrir para nosotros. ¿Oramos? ¿Sí? Oremos. Amado Señor, te doy gracias por este tiempo, Señor, que nos permites como jóvenes tener, y forma en nosotros tu carácter, forma en nosotros tu identidad. Dice tu palabra que nadie tenga más alto concepto que el que debe de tener, que cada uno piense de sí con cordura, conforme a la medida que tú nos has dado, la medida de fe que nos has dado por medio de tu Hijo Jesús. Señor, bendice a cada joven, los que nos están viendo y los que están también aquí, Padre. Bendíceles, bendícenos, y que todos podamos tener una identidad correcta, Señor. Este mundo está lleno de filosofías, está lleno de pensamientos, está en tinieblas, está en obscuridad, pero nosotros tenemos la luz de tu palabra, tenemos tu Espíritu Santo y nos has dado una identidad. Gracias, Señor. Ayúdanos a través de esta serie a poder descubrir, Señor, todo lo que tú tienes para nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.